Amigas y amigos de siempre, bienvenidos de nuevo a este rato que le dedicamos al análisis de los asuntos públicos que nos conciernen a los venezolanos. Esos temas que nos preocupan día a día, sobre los cuales discutimos en la calle, en la casa, y que necesitamos un tiempo para observarlos con más detenimiento. Ese es nuestro propósito y ojalá que podamos de nuevo cumplir nuestro cometido. En estos años últimos de la historia de Venezuela, estos últimos 16 años, lo que conocemos popularmente en la calle como los años del chavismo, los años del proceso chavista, ya va siendo tiempo de que hagamos un balance, no solamente el balance que se hace en cada momento electoral sobre la oferta de unos y de otros, sino el balance histórico de cuántas cosas hemos logrado, cuántas cosas tenemos pendientes. Quizás el primer gran momento político del presidente Chávez después de haber ganado las elecciones fue su oferta de una nueva constitución. Decía el presidente Chávez que para poder acometer los cambios que el país necesitaba, urgía de una nueva constitución. Y por eso llamó a un proceso constituyente en abril de 1999, muy pocas semanas después de haberse juramentado como presidente de Venezuela. Y en ese llamamiento que hizo, planteó la necesidad de una nueva constitución para alcanzar la democracia participativa y protagónica. Ese fue el anzuelo, ese fue el motivo de la convocatoria, una democracia participativa y protagónica a la que llegaríamos por manos de esa constitución. Sin embargo, cuando se hizo el referendo para saber si los venezolanos optaríamos o no por ese llamamiento a la Asamblea Nacional Constituyente, y referendo en el cual resultó victoriosa la opción del sí. La mayoría de las personas quienes fuimos a votar, la mayoría de esas personas se decidió por convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Pero quiero recordar particularmente a las nuevas generaciones, a las nuevas camadas de electores, que en aquel abril de 1999 tuvimos en ese referendo un 63% de abstención. En otras palabras, de cada 100 venezolanos registrados en el Consejo Electoral, anotados en el registro electoral, de cada 100, 63 no fueron a votar. Solamente fuimos a votar el 37% de los venezolanos. Y de ese 37% de los venezolanos que fuimos a votar, pues una porción mayoritaria votó por el sí. Pero hago este pequeño recordatorio para decir, ahora con la mente mucho más reposada de todos nosotros, que no fue ningún clamor popular. No es que la gente en las calles clamaba por una nueva constitución, porque fue una abstención altísima, del 62-63%. Claro, siempre podría decirse con algo de razón que ya que había ganado Hugo Chávez la presidencia de Venezuela, mucha gente se daba por servida, mucha gente estaba ya satisfecha y no atendía pues los otros llamados complementarios, como en este caso el de votar por una Asamblea Constituyente. Pero en todo caso se reunió la Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo determinado, con el objetivo preciso, y ese fue el centro de la propaganda política, de conformar una democracia renovada, una democracia participativa, es decir, una sociedad que se transformase desde las bases. Ese fue el llamamiento. 132 constituyentistas conformaron esa Asamblea Nacional Constituyente que trabajó desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre de 1999. Algunos constituyentistas trabajaron por un lapso más, enero y febrero, en un periodo transitorio sobre el cual me referiré más adelante, pero fue una constituyente breve, fue muy breve. Fíjense ustedes, para transformar el sistema político como esa constitución se comprometía, bueno, haber trabajado solamente 6 meses fue un trabajo apresurado. Y yo diría que el método de elaboración de esa constitución así lo refleja.
las discusiones fueron atropelladas, los derechos de palabra fueron coartados en muchas ocasiones, había un ambiente más bien de imposición y no de análisis, porque la conformación de la Asamblea Constituyente fue mayoritariamente a favor de los seguidores del presidente Chávez. 126 constituyentistas habían sido electos en las fórmulas presentadas por Chávez y tan solo 6 constituyentistas fueron electos de manera distinta, es decir, de manera independiente, fueron llevados por votantes que no estaban de acuerdo con las fórmulas en aquel entonces propuestas por el presidente Chávez. En lo personal, pues me tocó la distinción, la gran oportunidad de haber sido electo constituyentista en esa ocasión y conocí muy de cerca los planteamientos de otros venezolanos muy distinguidos que tenían criterios propios. Conocí muy de cerca los criterios y las opiniones del doctor Virgilio Ávila Vivas, constituyentista por Nueva Esparta, de Antonio Di Gianpaolo, constituyentista por Aragua, y de los constituyentistas nacionales, el doctor Jorge Lavarría, Alberto Franceschi y Alan Brewer Carías, que junto conmigo fuimos, digamos, representantes del pueblo que teníamos, nos vimos pues en la tarea, en el deber de exponer las opiniones que escuchábamos de centenares de miles, de millones de venezolanos que por diversas vías nos hacían llegar sus pareceres en defensa de criterios democráticos, en defensa de la descentralización, en defensa de un sistema electoral nominal, en defensa de la autonomía de los municipios, en defensa de las libertades económicas, en defensa del equilibrio de los poderes y en defensa de que el Estado de Derecho le pusiese límites a quienes ejercen el poder. Esos pareceres, esos puntos de vista los defendimos en esa Asamblea Constituyente y quiero en el programa de hoy comentarles mis pareceres sobre los resultados, ahora a 15 años de esa constituyente, comentarles lo que creo que es el balance, porque en aquel entonces la bandera era una constituyente para alcanzar la democracia participativa y protagónica, y siento que hoy, a 15 años de ese hecho, eso está muy en duda. Yo voy a presentarles algunos argumentos que sustentan mi tesis de que más bien lo que tenemos como consecuencia de esa constitución, en vez de una democracia participativa y protagónica, es un sistema autoritario, es un sistema de restricción de los derechos individuales, de poca participación, de estrecha participación de aquellos criterios que no secunden los criterios oficiales. Así que es hora del balance y con muchísimo gusto pues les presentaré mis puntos de vista en esta emisión.